Buen día, buenas tardes, bueno, lo que sea. Chicos, alumnos, un placer poder estar, aunque sea en estas clases virtuales. La idea, queridos alumnos de tercer año, es que no tengan ningún trabajo práctico para hacer más, o no más, sino más adelante, y que puedan tener alguna clase de lo que a mí me gustaría que ustedes aprendan, sepan, transmitirles este año. La idea, esta parte solo van a tener que hacer lo siguiente. Esta es una clase virtual donde voy a ir pasando diapositivas, filminas, como quieran llamarlo. Ustedes van a tener que tomar apunte de la clase. Tomar apunte no es copiar el Power, copiar lo que aparece en el llamado pizarrón, sino que de lo que voy diciendo también tiene que aparecer en lo que ustedes hagan. Lo hacen de su puño y letra en una hoja de carpeta, porque esto sí tiene que estar en la carpeta, y le sacan foto y me lo envían al mail que aparece arriba en el trabajo práctico, ¿sí? matiasbrunori@gmail.com. Pero recuerden, tomar apuntes de lo que voy diciendo. Lo que aparece en la filmina es nada más que una apoyatura, ideas sueltas o ideas principales que me ayudan a expresarles lo que quiero. Pero muchas de las cosas las voy a decir más oralmente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Como dice el título, cultura del siglo I. Es ahí que ven ahí, es primero, ¿sí? El objetivo es entender la época de la vida de Jesús para interpretar sus actos y sus palabras. Hay que entender, para poder leer los evangelios y acceder a ellos y a lo que tienen, necesitamos entender cómo era la vida de Jesús en esa época. Para pensar una cultura hay muchos elementos desde los cuales uno puede pensar una cultura. Lo que yo elegí es pensar esta cultura desde aquellas personas que eran valoradas o que no eran valoradas en aquella época. ¿Sí? Por ejemplo, hoy nosotros, ¿quiénes son los más valorados? Y en nuestra cultura tiene que ver con el entretenimiento. Los futbolistas, los cantantes, los actores, todos son los más valorados. Es donde más recursos mundialmente se lleva esa área. ¿Por qué? Porque estamos muy aburridos, debe ser, no sé por qué, pero el entretenimiento se lleva un montón. Luego, es cierto que ahora con el coronavirus hemos descubierto que los médicos, los investigadores, todos esos tendrían que ser más valorados. Y si bien son valorados, no son tan valorados como el ámbito del entretenimiento. Eso para entender nuestra época, nuestra cultura, ¿sí? Que tiene que ver con eso. Ahora, en la época de Jesús, en esa época, en la cultura del siglo I, hace 20 siglos, la cosa era muy diferente, muy diferente. Pero vamos a pensar un poco qué era lo valorado en aquella época. La idea, el criterio de valoración era la fuerza física, porque esta era necesaria para sobrevivir en esa época. Tanto para labrar la tierra, cuidar el ganado, o pelear en la guerra cuando venían otros pueblos a querer quedarse con tu tierra, con tu ganado, con lo que fuere, necesitabas fuerza física. Esto pone al varón, por su fuerza física, por su musculatura, por su capacidad de todo el mes rindiendo, y no como la mujer que en periodo de embarazo o como en periodo de menstruación pierde esta capacidad, pone al varón, por su fuerza física, en el centro de la valoración. Entonces, la valoración era la fuerza física, ¿sí? De esta fuerza física se empiezan a dividir quiénes eran valorados. Obviamente que los primeros valorados eran los hombres, varones de entre 12 y 25 años. Acá hay algo ya interesante para tener en cuenta. Cuando decimos que Jesús murió a los 30 y murió joven, es mentira. Jesús murió a los 30 ya anciano, ya viejo. A los 25 ya estabas medio cachazo, digamos. Porque pensá que a los 12 empezabas a trabajar la tierra, o a los 12 eras un soldado, o a los 12 aprendías tu oficio, y a los 25, 10 años de ese trabajo, quedaba ya medio, ¿sí? Entonces, los más valorados eran los hombres de entre 12 y 25 años, con su fuerza física a pleno, digamos, ¿sí? A los 25 ya empezabas a tener algunos achaques, ¿sí? Entonces,
¿Por qué? Porque se valoraba la fuerza física, tanto para labrar la tierra como para lo que sea. Luego, obvio que venían las mujeres, pero las mujeres dependían su valoración según el varón con quien estaban relacionadas. En realidad puse casadas, pero eran relacionadas. Vos, si tenías un hijo que había sido había peleado en una guerra y había sido condecorado, si tenías un hermano, pero dependías del varón a cargo, digamos. Nada pasaba de una mujer a otra. Las mujeres tenían su influencia de acuerdo al varón con quien estaban relacionadas. Obviamente que estar bien casada, esto era estar casada con alguien reconocido, te daba cierta prestancia, cierto valor. Pero las mujeres no eran valoradas en sí mismas, sino según el varón con quien estaban casadas. También por esto muchas mujeres buscaban tener hijos fuertes, sanos, y que pelearan en la guerra, etc. Después venían los ancianos, los que eran llamados ancianos, que son los mayores de 25 años. Aquí entraría Jesús cuando empieza a predicar. Los mayores de 25 años, que ya tenían un recorrido hecho, ya no eran tanto los que ponían la fuerza física, sino los que ponían el saber. Sabían dónde labrar la tierra, sabían dónde dar de comer al ganado, sabían el arte de la guerra, habían sobrevivido a varias batallas, entonces sabían estrategias o tenían la experiencia de la estrategia, etc. Por eso eran nominados ancianos, no en un sentido peyorativo como lo podemos usar hoy, lamentablemente, sino en un sentido valorativo. Los ancianos eran consultados para todo el desenvolvimiento del pueblo, digamos. Cualquier cuestión que aparecía se consultaba a los ancianos. Y los ancianos, en el caso de Jesús, de acuerdo a la ley de Moisés, tomaban decisiones, aconsejaban, o a veces hacían incluso de jueces, en cuestiones que tenían que ver con dividir a las personas o con dirimir algún conflicto entre ellos. Pero los ancianos no eran personas de 60 años, a veces algunos llegaban hasta ahí. Acuérdense que la esperanza de vida es de 30 años, más o menos en esta época, no se vivía más. Vos te rompías una pierna y podías llegar a morir del dolor, digamos. No había con qué que te la curaran, que te la entablillaran. Te la podían entablillar, pero a veces te podía quedar mal, no estaba. Una gripe te podía matar, bueno, hoy también, lamentablemente, pero hay un montón de cosas que hacían que la esperanza de vida en el Medio Oriente, en el siglo I, fuera de más o menos 25 o 30 años. ¿Sí? Entonces el que llegaba a los 25 ya era considerado anciano, era consultado en su saber para lo que fuere, labrar la tierra, cualquier oficio, el oficio de albañil, el oficio de pescador, el oficio de pastor, cualquier oficio ya se lo empezaba a enseñar a otro. Y por último, esto fundamentalmente en la época de Jesús o en la cultura de Jesús judía, los sacerdotes que eran de una familia determinada, Leví, el apellido es Leví. ¿Sí? Después, en otras culturas de esta misma época, los sacerdotes tenían distintos modos de elección. ¿Sí? Pero en Israel había un apellido, que era el de Leví, que era quien nacía en esa familia, se dedicaba al sacerdocio. ¿Sí? También era gente valorada el sacerdocio, si bien no labraban la tierra, ni iban a la guerra, ni cuidaban el ganado, ni pescaban, ni nada. Ellos ofrecían a Dios las distintas cosas y se quedaban con una parte, el diezmo en realidad era una parte para Dios y una parte los mantenía a ellos. Según cuanto más cerca estuvieras de Jerusalén, de la capital de Israel, eras un sacerdote de más renombre. Si estabas más alejado, bueno, tenían menos renombre. Pero en el fondo los sacerdotes eran valorados. ¿Sí? Estos más o menos eran los valorados en la época de Jesús. Obviamente que si hay estos valorados, tenemos a los no valorados. ¿Quiénes son no valorados? En principio, las mujeres solteras. ¿Sí? Las mujeres solteras... Ay, no. Dice el lío. Bueno, las mujeres solteras no eran valoradas porque, ustedes imagínense lo siguiente, cuando una mujer nacía, el padre enseguida le buscaba matrimonio, apenas nacía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo era valorada de acuerdo al varón con que se relacionaba. Entonces, a mí me nacía una mujer, tenía una bebita mujer. ¿Qué hacía? Buscaba en el pueblo algún varón de 2, 3 años, no hablaba con el chico de 2, 3 años, sino que hablaba con el padre y le decía, che, me nació Juanita, la quiero casar con
tu hijo. ¿Qué tengo que...? Entonces el papá del chico, vamos a ponerle José, me decía, bueno, ¿qué me ofreces? Y entonces yo le decía, te ofrezco 4 vacas, no, pero aquel me ofrece 5 vacas, bueno, yo te ofrezco 4 vacas, un pedazo de tierra, y así arreglábamos, se arreglaba el matrimonio, y entonces la mujer, una vez que menstruaba por primera vez, era llevada, conducida a la casa del novio, entre comillas, novio, o el prometido, con quien habían arreglado casarse. Ahí ya vivía con él, y yo, padre de esta criatura, me desentendía, salvo que se divorciaran. Y acá es muy importante entender esto porque cuando Jesús habla en contra del divorcio, no está hablando en contra de un matrimonio, un proyecto de una pareja que se rompió. Está hablando de que cuando él dice que está prohibido el divorcio, él está hablando, está prohibido esta compra de mujeres, o esta vuelta de volver a la mujer, porque a la mujer el que se podía divorciar era solo el varón, y el varón le mandaba una carta de divorcio, que era en realidad una nota de divorcio, que era como devolver la mercancía, me vino fallada. Habitualmente esto sucedía si la mujer no tenía hijos varones. Si la mujer tenía solo hijas mujeres, a veces podía pasar eso, si no tenía hijos, porque acuérdense que acá la valoración de la mujer, al estar tan enlazada al varón, es por la pareja o también por los hijos. Entonces las mujeres solteras eran despreciadas, eran no valoradas. Tan era así que toda mujer soltera era llamada prostituta, ¿sí? Era, o sea, así como nosotros le podemos decir, lamentablemente digo, pero en el vocabulario cultural utilizamos la palabra negro, no necesariamente para alguien que tiene la tez morena, sino para aquellas personas que tienen una clase social baja, lo usamos despectivamente y tiene que ver con toda una historia que ahora no viene a cuento, a toda mujer soltera se la llamaba prostituta, porque como no podía sostenerse, no podía ni comprar, ni vender, ni hablar en el mercado, nada, la mujer soltera habitualmente, la mayoría de las veces tenía que prostituirse para poder sobrevivir, para poder recibir algo. Luego de las mujeres solteras, que eran las menos valoradas del mundo, venían los niños huérfanos. Todo niño, todo sujeto menor de 12 años, que no tenía un padre, una madre, más si era mujer, ¿no? Pero si era varón también, que no tenía una padre, una madre, un hermano, alguien que cuidara por él, era no valorado, ¿sí? En general todos eran llamados ladrones, eran ladronzuelos, vivían un poco del pillaje, de robar, y entonces eran no valorados. Después estaban las viudas sin un varón a cargo, hijo, hermano, padre. Cuando una mujer quedaba soltera porque se le había muerto su marido, quedaba viuda, digamos, los bienes de esa familia pasaban al varón más cercano. Si no había un hijo, si no había un hermano, si no había un padre, esto pasaba al hermano del varón o al padre del varón. Y ahí el varón, el padre, el suegro, el cuñado, decidía si la integraba a la familia o si la echaba, ¿sí? Entonces las viudas también eran mujeres de vuelta, sin una relación con un varón, que eran despreciadas. Y por último, también eran despreciados, eran no valorados los enfermos crónicos, ciegos, paralíticos, sordos, mudos, o cualquier enfermedad de la piel, y todas las enfermedades crónicas que se les ocurran, discapacidad, etcétera, eran muy mal vistas. Estamos en una época donde no conocemos, donde no se conoce la causa de estas enfermedades, no se sabe bien si son contagiosas, si no son contagiosas, y entonces se optaba por lo que siempre se optó frente a la enfermedad, que es apartarla, ¿sí? Entonces no se la valoraba, se la despreciaba. Tampoco todas estas personas no valoradas tenían participación social, no podían participar. ¿Qué pasaba si vos eras un hombre entre 2 y 25 años, ibas a la guerra y volvías paralítico? Quedabas en la miseria, ¿sí? Tus bienes pasaban al varón sano, no tenías cosas. Obvio que esto después se entrelaza en la complejidad de las relaciones humanas, en que si hay en la familia alguien que te quiere mucho, no te va a dejar en la calle, etc. Pero en general vos socialmente pasabas a ser, entre comillas, una carga, ¿sí? ¿Qué significa
implicaba en concreto no ser valorado? Y después van a entender por qué le estoy dando mucha bola a esto. En muchos casos, todos los que eran no valorados no formaban parte del pueblo. ¿Qué significaba no formar parte del pueblo? Esto significaba que no podían ni comprar, ni vender, ni acceder a los bienes de seguridad que podía dar el pueblo en su conjunto, nada, ¿sí? Muchas veces quedaban en las afueras de la ciudad y solo podían vivir del mendigar. El mendigar, que tenía que ver con que les dieran tipo solidaridad, que les dieran algo de comer, pero esto implicaba todos los días salir a mendigar. Esto los hacía, aparte de no valorados, o siendo no valorados, muy pobres, míseros, vivir en la miseria. Esto quedaba muy marcado como en el modo de distribución de un pueblo. En aquella época, los pueblos se hacían en torno a una plaza. Si bien ahí el dibujito es una plaza moderna, la plaza era un lugar de encuentro, ¿sí? Donde generalmente había un pozo de agua, que era donde se iba todas las mañanas a buscar agua, había un orden también según el valor de cada quien. En torno a la plaza se iban construyendo, según de quién fueran los terrenos, las distintas casas, ¿sí? Y ahí se armaba lo que es un caserío, un pueblo, según la complejidad, la plaza era más grande, etc. Y la plaza, el pueblo, a veces, para protegerse de distintas cosas, hacía un muro alrededor. Y entonces, dentro de ese muro, las puertas se abrían bien temprano a la mañana, se cerraban con la última estrella, la gente ya quedaba en las casas protegida, y entonces hacía que afuera vivieran todos tipos de peligros, ¿sí? O sea, todos los que no eran valorados les tocaba vivir en las afueras de los pueblos, ¿sí? Tenían que vivir ahí, quedarse ahí a dormir, con todo el riesgo que eso corría, porque era lugar, tierra de nadie, ¿sí? Esto hoy podemos aplicarlo a un montón de realidades, donde también geográficamente nuestra ciudad se distribuye de esa manera, donde en determinados lugares son más seguros. Pienso en su momento ay, se me fue la palabra, que te lleva por la ciudad, el Google Maps, que a veces te marca zonas de seguridad, zonas de inseguridad, bueno, nada. Pienso en eso. Acá también en la ciudad, a veces los lugares más pobres, pienso en los barrios menos privilegiados, en las villas miserias, en estos lugares, nosotros también pensamos que ahí habita un peligro y le ponemos todos estos motes a los que no son valorados, ¿sí? Bien, en aquella época, habitualmente, como vemos, el patriarcado a full, sobre todo lo menos valorado eran las mujeres, que habitualmente tenían que morir en las afueras de la ciudad o ser utilizadas como prostitutas, los niños que no eran cuidados, que no nacían en una familia también, y los enfermos los enfermos crónicos sobre todo eran abandonados para morir en las afueras de la ciudad, ¿sí? ¿Qué se decía de esto? Porque hay que tener estómago para dejar a alguien morir a los costados. Entonces, esto era lo que sucedía. Ahora lo que vamos a ver que nos interesa son los diversos discursos sobre lo que sucedía. ¿Qué se decía sobre lo que sucedía? El primer discurso era el fariseo. Los fariseos fariseo viene de una palabra farisim, no importa, hasidim, que es los puros, los limpios. Los más poderosos en la época de Jesús se reconocían a sí mismos como fariseos, una corriente del judaísmo, o sea, una aplicación del judaísmo. Y ellos decían que si cumplías la ley, que tenían 316 mandamientos, Dios te bendecía con bienes materiales. ¿Entienden esto? Si cumplís la ley, Dios te bendice con bienes materiales. Como las leyes eran tantas, era cómo levantarte, qué desayunar, qué hacer antes de desayunar. Lavarse las manos era parte de estos mandamientos. Separar un poco del desayuno para el pobre era parte de estos mandamientos. Era imposible cumplirlos todos, o tenías que ser muy obsesivo para cumplirlos todos, pero si te iba bien materialmente, quería decir que vos estabas cumpliendo la ley, agradabas a Dios. Pero si te enfermabas, perdías un ser querido, te empobrecías, cualquier desgracia era porque algo malo habías hecho. Y Dios así te enseñaba a cumplir la ley dada a Moisés. Esto es lo que decían los fariseos, que sucedía. ¿Sí? Entonces, si vos eras
tenías una casa, habías construido, más o menos de golpe te caíste de un árbol, te rompiste una pata, quedaste paralítico, algún pecado habías cometido. Y te sacaban la casa y nadie sentía cargo de conciencia por dejarte en las afueras de la ciudad. A lo sumo te ayudaban por solidaridad. ¿Sí? Es un discurso bastante justificativo de que haya gente pobre. Dios así lo quiere, todavía hoy se escucha mucho, Dios así lo quiere, así que o algo habrán hecho y por eso son pobres. ¿No? Los que viven en la villa algo habrán hecho, quieren robar, no quieren laburar. Lo mismo que se dice hoy en aquella época con un discurso un poquito más religioso. ¿Sí? Frente a este discurso había otros discursos, uno que voy a tomar es el de los esenios. Los esenios son un grupo de judíos que, cansados de los fariseos, se van a vivir afuera de la ciudad, en comunidad, pero en el desierto, en las afueras de la ciudad. No se imaginen el desierto como la arena, el desierto como el lugar donde no hay civilización, no la arena del desierto de Sahara, que nos podemos imaginar todos, sino lugares sin población. Por ahí eran montañas re lindas, con ríos, todo, pero donde no había nadie, donde estaba desierto. De ahí la palabra. Se iban a vivir allí a las afueras de la ciudad y desde esa vivencia y buscaban una experiencia espiritual, un encuentro con el Dios de Moisés. El esenio más conocido, el que aparece en los evangelios, fue Juan el Sumergidor. Le decían el sumergidor porque él solía meterte la cabeza abajo del agua y tenértela un rato para que vos como que te faltara el aire y salieras nuevo. Sumergir en griego se dice bautizar, bautismos. De ahí viene nuestro bautismo y de ahí viene lo que nosotros conocemos es Juan el Bautista, los que lo conocen. Él fue uno de los esenios más conocidos por lo cual no llega. ¿Qué decían ellos? Su discurso era: cumplir la ley no te lleva necesariamente a tener bienes espirituales, sino a una experiencia espiritual, que es con lo que Dios te bendice. No tiene nada que ver con los bienes materiales. Es más, en muchos casos los bienes materiales dificultan esta experiencia, que es la verdadera bendición. Entonces ellos lo que dicen es: vos no necesitas tener bienes materiales, lo que necesitas es tener una verdadera experiencia espiritual. Eso es lo que hace feliz al hombre. Entonces los esenios, si bien iban a los pueblos a anunciar, a predicar, a compartir su mensaje, en general no vivían en los pueblos. Los pueblos estaban mandados en general por el discurso fariseo. ¿Por qué nos interesa todo esto? Porque queremos ver cuál era que decía Jesús al respecto. Jesús, desde lo histórico, atravesó ambos discursos. ¿Sí? Primero, de chico, es educado en la sinagoga del pueblo por el discurso fariseo. Los pobres y enfermos eran pecadores y no se podía hacer nada por ellos más que darles limosna, solidaridad. ¿Sí? No eran, si eran enfermos o si habías caído en la pobreza, si te ha ido mal en lo que fuere, era porque algo habías hecho. Jesús es llevado a la sinagoga del pueblo, el discurso que más prende es este, no era el único que se decía, estoy simplificando, pero Jesús conocía este discurso, creció en este discurso. Él toma conciencia de que él, siendo pobre, es porque algo hizo. ¿Sí? Crece en esta conciencia de pecado, por decirlo de alguna manera, de que no haya sido rico. Jesús, ustedes ya lo deben saber, era un albañil. Albañil era lo que llamamos carpintero, que es el oficio que aprendió de su padre, ¿sí? Y en un pueblo del interior de Israel, con lo cual no tenía mucho laburo, se la rebuscaba y vivía más bien de changas, de poder hacer distintas cosas con sus manos, era lo que él sabía, ¿sí? Entonces de chico y gran parte de su adolescencia y no existía la adolescencia en esa época, otro día se los explico, de su adultez es atravesado por esto. Tan pobre Jesús que nunca se casa. Algunos dicen que nunca se casó precisamente por pobre, porque no tuvo quien lo pretendiera. De chico, de cuando eran chicos, cuando Jesús todavía no había crecido, acuérdense que no era el enamoramiento, nos queremos, nos proponemos casamientos, nada de eso existe en esta época, ¿sí? Jesús, María y José, los papás de Jesús, nunca recibieron una oferta de matrimonio en ese pueblo. Puede ser porque vivieron en Egipto en esa época, puede ser hay muchos elementos por los cuales
se dice que Jesús no se habría casado. Que no se haya casado no significa que no haya amado, eso es otro tema, pero que se casó, que no se casó es casi seguro, porque si no habría llegado a nuestros días algún elemento de su casamiento. Jesús en principio no se casa, en principio también por esto, porque es pobre, porque no tiene que ofertar, o no era atractivo para ninguna familia darle a su hija. De grande, ya les digo, de grande, casi a los 30 años, de grande decide realizar una experiencia con los asesinos. Escucha a Juan, lo escucha hablar, lo escucha predicar, le gusta lo que dice y se va al desierto a hacer esta experiencia de Dios como Padre, a buscar esta experiencia de Dios y la tiene. Ahora, esa experiencia a él lo lleva a otras conclusiones. ¿Cuál sería el discurso de Jesús? Al menos como él después lo presenta a partir de esta experiencia que él hace en el desierto. Recordemos primero que él es un albañil, que suelen ser personas muy prácticas. El discurso de Jesús no tiene grandes pensamientos filosóficos, por lo menos no en este momento, no en esta época que estamos analizando. ¿Sí? Después sus seguidores sí van a armar un montón de cosas, pero lo de Jesús es muy concreto. Jesús dice, bueno, si Dios es Padre, todos somos hermanos. Bueno, si todos somos hermanos, así debemos tratarnos. ¿Cómo se hace en una familia? Se trata mejor al que peor la está pasando. ¿Sí? Si alguien está enfermo, se le presta mayor atención que a los que están bien y pueden moverse solos. Entonces él cree que así debe ser. Recuerden que es una persona práctica, entonces no se dedica a él a decir esto en la plaza o a predicarlo, no en primera instancia. Lo que a él se le ocurre es inventar comunidades donde pueden venir los abandonados del sistema, a vivir como hermanos en ellas. O sea, él no predica, anuncia, él lo que hace es junta a un grupo de gente que le parece lo mismo que a él, que hay que tratar bien a los que peor la están pasando, mujeres, solteras, viudas, huérfanos, enfermos, etc. Y tratarlos mejor, para que estén mejor tratados, básicamente como en una familia, porque si Dios es Padre, todos somos hermanos, más allá de los errores, pecados, cuestiones que hayamos cometido en la vida. Se desprende un poco Jesús de esta idea de pecado. De hecho, él casi no habla de esto, habla más bien siempre del perdón y del olvido de estas cosas. Se desprende y él dice, bueno, tratémoslo bien, después vemos. Pero no lo hace tampoco desde lo teórico, sino en lo práctico. Arma comunidad. ¿Qué son comunidades? Por ejemplo, lo llama Pedro, lo llama Santiago, que eran pescadores, y le dicen, muchachos, ¿traemos gente a vivir a casa? Sí, dale. Y entonces empieza a traer de las afueras a alguna mujer que quiere dejar de ser prostituta, a algún niño huérfano que quiere dejar de chorear o de robar, algún enfermo o algún paralítico o algún ciego o alguno con enfermedades en la piel, se lo trae a vivir con ellos en comunidad, a vivir de lo que generan ellos, a compartir lo que están generando. ¿Sí? Imagínense el revuelo que armó esto, ¿sí? Porque, ¿qué significaban las comunidades para muchos? Lo que recién les decía, pero al empezar a venir los enfermos de afuera de la ciudad, ¿qué pasaba? A partir de ser cuidados, algunos se iban curando. A veces está esta idea de Jesús te toca en la frente y el ciego vuelve a ver. No necesariamente pasaba eso, pero es cierto que el ciego, que no era ciego solo por algo orgánico, sino por millones de cosas de abandono, de descuido y un montón de cosas, de golpe empezaba, no sé si a ver, algunos por ahí veían, pero sí a estar mejor. Esto todavía hoy pasa. Agarran a cualquier persona de la calle, la cuidan un poco y parece otra persona. Los que hemos atravesado esa experiencia lo hemos visto, de cómo la calle, la desprotección te genera, te animaliza en algún punto y cómo el cuidado te mejora. De acá la fama de Jesús de curandero. ¿Sí? Los enfermos de las afueras de la ciudad venían, se quedaban en las comunidades y a partir de ser cuidados empezaban a sentirse curados. De ahí a Jesús
el apoyo del pueblo es muy fuerte, porque veía que el dispositivo que Jesús había armado, las comunidades, funcionaban. La gente mejoraba, se sentía mejor. Entonces, había desde gente que ofertaba para meterse en las comunidades, hasta gente que colaboraba para que estas comunidades, para que el alimento de estas comunidades alcanzara para todos. Obvio que para los fariseos esto era peligroso. Primero porque les sacaba poder y predicamento en torno al pueblo, digamos, ¿no? Jesús empieza a decir, la verdadera religión pasa por acá, que esto, que el otro, y entonces los fariseos empiezan a ver que esto es peligroso. Además, al Jesús armar las comunidades, empieza a meterles adentro del pueblo todo este peligro, empieza a mezclarlo. Obviamente que cuando se empiezan a mezclar con este peligro, el peligro no es tal y desaparece. Pero para los fariseos esto era una amenaza a su modo de vida, a su forma de vivir, etcétera, etcétera. Vivía con pecadores, comía con pecadores. Entonces lleva esto al desenlace que todos conocemos, que es la condena y muerte de este albañil. Piensan, si matamos a Jesús a la cabeza, luego se van a deshacer estas cosas. Esto, bueno, como ya sabemos, no fue lo que sucedió. A partir de la condena de Jesús y de su muerte, con la tumba vacía, empiezan a aparecer algunos que dicen que lo ven vivo y mantienen su espíritu en las comunidades. O sea, las comunidades crecen todavía el doble a partir de la muerte de Jesús hasta llegar a nuestros días en lo que conocemos como la iglesia, las diversas iglesias que hay en el mundo. Bueno, más o menos esto era algo que quería que tengan, que les llegue, que entiendan en qué consiste el discurso de Jesús, en qué consiste lo más central de lo que Jesús hacía más que decía y en qué consistió esta época. Espero les haya servido, haya sido claro. Les mando un beso grande, espero que todas sus familias estén bien y nos veremos en una próxima entrega. Beso grande.